¿Cómo les va? Acá en la Argentina, buenas noches. 7:30 de la tarde en punto, como todos los miércoles, y siendo este el último miércoles de este año, arrancamos con la última charla. Estamos con nuestros coordinadores acompañándonos, como lo han hecho en todo el año. La doctora Analía Gamarra. Buenas noches, Analía. Hola, Martín. Buenas noches a todos. Analía, ¿esta es la clase número 16 o 15? Sí. Eran 15 clases más un café con un experto, que después vamos a charlar el tema del café. Ok, hoy tenemos un café con un experto. Estamos con el doctor Martín Fernández. Buenas noches, Martín, otro de los coordinadores. Hola, Martín, ¿cómo andan todos? Hola, Ana, habla Mauro. Estamos con Mauro Díaz Rengifo, el tercer coordinador que tenemos hoy con nosotros, que nos ha acompañado todo el año y ha buscado, ha investigado y ha estudiado también. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas noches a todos, acá estamos, todo bien. Ana, Martín. Hay un sonido de fondo, ¿no? No sé qué, ¿lo escuchan o escuchaba yo solo? No, yo también lo escuchaba, se escucha como un televisor o algo así. Ah, ahí está. Bueno, como siempre nos tomamos 5 minutos antes de arrancar y vamos haciendo las presentaciones. Corina, me dice Matías Tinetti que la pantalla de él está bloqueada, ¿puede ser? Etel. No lo estoy viendo conectado. Ahora lo hablamos con él. Bueno, hablando con él. Mientras tanto, vamos anunciando lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a tomar un café con Matías Tinetti. El doctor Matías Tinetti es un médico muy prestigioso de Argentina que ha trabajado con nosotros durante muchísimos años. Hoy no solo nos despedimos del curso, sino que también él se despide de su segunda etapa con nosotros en el servicio. Esta es la segunda etapa que tiene. Por supuesto que se va por la puerta enormemente grande que tiene nuestro servicio, porque en nuestro servicio la gente que se va vuelve cuando quiere, puede y sigue estando ligada con todos los puentes científicos o los puentes que quieran de consulta de lo que sea. Con lo cual, Matías, que es un prestigiosísimo científico argentino, porque ha publicado y ha trabajado mucho, sobre todo con un montón de temas clínicos, pero últimamente y en los últimos años
sus charlas de la aurícula izquierda son únicas. No conozco a nadie que sepa tanto, haya investigado y hable tanto de la aurícula izquierda, ¿no? Lo importante es que en estos cursos tratamos de dar, sobre todo, investigaciones propias o experiencias propias para compartirlas con ustedes, ¿no? Siempre les decimos que no es... Hola, ¿sí? Les pido que bajen los micrófonos. Como les decía, tratamos de dar experiencia para compartirlas con ustedes. No es nuestra idea imponer nada, sino contar la experiencia. Ustedes nos cuentan a veces a través del chat y así vamos haciendo intercambio de experiencias. No es de ninguna manera nuestra idea hacer docencia clásica, sino intercambio de experiencias. Muy bien, Matías, ¿estás ahí? Matías. Está conectando, doctor. ¿Qué está conectando? Bueno. Bien, estando en esta clase número 16 que tenemos y hemos pasado, y hemos recorrido bastante toda la cardiología en imagen cardíaca, ¿no? Les ha llegado a ustedes un editorial que escribí en la revista RETIC. La revista RETIC es la revista de la Sociedad Interamericana de Cardiología e Imagen Cardíaca, SICIAC, que en conjunto con la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad de Imagen Cardíaca de España, que es de lo más prestigioso que hay en habla hispana, sin dudas, imagen cardíaca. Es una revista que yo les recomiendo que sigan, RETIC, R-E-T-I-C, RETIC. Alma Rioja, una de nuestras disertantes, es editora de esa revista. Bueno, tuve el placer de poder escribir una editorial hablando de miocarditis y COVID, y se las hemos enviado para que discutan, hagan filosofía, se repregunten, critiquen, y vean si realmente pasa lo mismo en vuestras provincias, en vuestros lugares, en vuestros sanatorios, en vuestras áreas, en vuestros países. Así que se los di para un poco. Esa editorial fue, digamos, escrita en base a la primera charla que tuvimos, ¿se acuerdan? De miocarditis y COVID, donde nos preguntamos y hablábamos de la contradicción en esta era de la imagen cardíaca que había entre un eco normal y una resonancia con edema, y el eco normal no disparaba una resonancia. Entonces cuando se disparaba la resonancia por X motivo y tenía edema, tenemos una contradicción filosófica: eco normal, edema en resonancia, ¿qué hacemos con ese paciente, sobre todo si quiere hacer deporte? Bueno, creo que todavía estamos sin saber qué hacemos bien, ¿no? Seguimos de la misma nebulosa que teníamos antes, pero bueno, es un poco habla esta editorial que les hemos mandado para que la discutan, justamente para que discutan. Creo que la base de todo está en repreguntarnos permanentemente lo que nos pasa día a día y los que muestran los papers, los libros y todo con lo que podemos estudiar. Bien, Matías, ¿estás ahí? No, todavía no está. Bueno, se le apagó la computadora, está prendiendo, Martina, bien. Así que ya lo tenemos en unos segunditos con nosotros. Perfecto. Bueno, tenemos la grata compañía de nuestros disertantes de todo el año, que se van a despedir de nosotros a las 9:45, en un momento bastante emotivo. La tenemos a la doctora Silvia Majur y la doctora Graciela Reyes. ¿Están ahí ustedes? ¿Pueden prender el micrófono? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Siempre estamos acá, Martín, del otro lado. Ambas son docentes, para los que están fuera del país, son docentes entusiastas, muy dedicadas, famosas en la Argentina. Ambas dan clases en todos los cursos que andan por ahí, no hay un curso que no estén dando clase, y son realmente maestras en todo esto. ¿Cómo les va, doctora? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Yo siempre agradecida de estar en este curso, en el cual estamos con Silvia todos los años, acompañándote, así que bueno, muy, muy contenta. Fue un éxito rotundo este año, y gracias a todos los co-anfitriones, porque lo disfrutamos mucho. Doctora Majul, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todos, gracias, coincido plenamente con Graciela, con todo lo que dijo. El honor es nuestro de estar con todos ustedes, y inmensamente agradecida por permitirme estar un año más con este grupo hermoso de gente. Gracias. Doctora, uno de nuestros coordinadores es su pollo, ¿no? Acá decimos pollo en Argentina a discípulo, ¿es así? No me robé solo uno, hay varios ahí, hay varios.
Me está robando Maurito, Martín, Analía. Bueno, parece que hemos aprendido de todos. la doctora tiene Todo de usted. bastantes pollitos en la Argentina tiene la doctora. Bueno, podemos, Analía, podemos, Martín y podemos, Mauro, leer algunos de los mensajes. Por ejemplo, Severina, que dice: buenas tardes desde Chubut. Muchas gracias por todo el tiempo que han dedicado a transmitir sus conocimientos y experiencia. Felicitaciones a los excelentes expositores. Gracias, Severina. La verdad que los mensajes nos dan ganas obviamente, de seguir. Saben que esto es por amor al arte. Nos fascina intercambiar esta experiencia, así que mensajes como los de Severina son fantásticos. No sé si ustedes tienen otro para comentar. Analía, ¿está viendo alguno por ahí? Sí, buenas noches desde Bolivia, buenas noches desde Portugal. La verdad que tenemos gente de un montón de lugares. Y nos felicitaron. Sí, tuvimos gente de Vietnam, ¿no? Sí. De Vietnam, sí. En varias oportunidades, saludos desde Vietnam. Bueno, y de Latinoamérica, de todos lados, de todos los países. De todos los países, qué bárbaro. Bueno, mira, tenemos otro, Gabriela, buenas noches desde Quito, Ecuador. Gracias totales por las ganas de enseñar, unos genios. La verdad que gente de Venezuela, de todos lados. Hugo Sempoli nos dice: estoy muy agradecido de participar en estas excelentes clases. Mis felicitaciones a todos los disertantes por tanta vocación. Jessica Ribeiro dice: good night desde Portugal, from Portugal. Qué lindo. Tenemos a Álvaro de Perú, de todos lados. A Susana de Venezuela, de Rosemary también de Venezuela. Sí, sí. De Cuba. Está Juan Morbidoni, otro de nuestros disertantes, ex nuestro también. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Estoy difónico, Martín. Muy bien, muy bien. Daniela Girard dice: desde el interior del país le saluda otro pollito de la doctora Majul. ¿Cuántos pollos tiene usted, doctora? Toda la gente de la que aprendí. Ellos creen que yo les di, pero de todos ellos aprendí más de lo que ellos recibieron. Es una condición, es así, siempre es así. Tener que enseñar a alguien al lado implica que uno tenga que esforzarse tanto en profundizar algo que termina uno aprendiendo más que lo que el otro está recibiendo. Creo que estamos de acuerdo con eso. Buenas noches desde Uruguay, Montevideo, María Cristina Martínez. Desde Paraguay, Ariel Olazar. Desde Jujuy, Isabel Fátima. Costa Rica, Eric Belarga hoy, después no puedo ver bien el nombre final, pero Eric, desde Costa Rica. De Costa Rica tenemos también una médica que es parte de nuestro grupo, doctora Majul, ¿usted la conoce, la puede nombrar? Sí, Melisa Rodríguez, Meli para todos los amigos. Melisa Recién Rodríguez. Lo vi, el profesor Mario Vargas también. Exacto, te iba a decir, está nuestro Mario Vargas, editor también de la revista, Martín. Sí, Mario, el coeditor de Repic le mandó saludos y agradecimientos a todos. Bien, mientras esperamos que Matías termine de conectarse, seguimos juntos en esto que es tomándose un café con Matías. Yo, haciendo honor a la clase, como ven, me he hecho el café para tomarnos con Matías. Ya se está conectando, ya están arreglando el tema de ya está conectado. Ahí está Matías, ya está Matías. Matías, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, Martín, ahí no sé cómo está saliendo. Sí, bueno, voy a volver a presentarte de vuelta entonces el doctor Matías Tinetti, que está con nosotros. Es un médico muy reconocido en Argentina, es un científico que ha trabajado muchísimo en todo lo que es investigación clínica y hay investigación de la aurícula izquierda. Por eso sus charlas y su clase de El universo de la aurícula izquierda, que ya la habrá dado con nosotros no sé cuántas veces, pero se la pedimos por favor que la siga dando. Es una de las clases más interesantes de aurícula izquierda, creo, de muchos lados del mundo. Es una clase muy interesante que vamos a poder compartir con él. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a todos los colegas que veo que están conectándose para compartir este momento. Muy contento de estar participando de este curso tan lindo, tan didáctico, tan amplio, dentro de lo que son las imágenes cardiovasculares y tan integrado. Así que, la verdad, genial. Disculpen estos minutos, pero
hubo algún tema de último momento y paró la No, queda presentación. tranquilo que nos hemos tomado un café con todos. Están todos con un café en la mano. Nos tomamos un café con Matías, así que Matías, cuando quieras, empezamos. Sí, yo lo que les iba a sugerir es que me parece que había que tomarse algo un poco más divertido a esta hora, pero bueno, siempre ha sido vos de ese perfil exageradamente conservador, Martín, pero bueno, vamos a tratar de seguir con el cafecito. Bueno, yo te prometo que la próxima vez que tengamos un final de curso, vamos a decir que a todos los integrantes, todos los que están escuchando, los cientos que están escuchando, tengan en la mano alguna copa para brindar por el curso. Y lo podemos hacer para fin de este curso, para fin de ahora, dentro de una hora y pico, que todos tengamos un vaso para brindar a las 9:15 por esta experiencia que estamos teniendo. Así que yo los convoco además después del café. Cada uno puede hacerse una copita de aperitivo antes de la cena. Bien. Dale. Matías. Bueno, perfecto. La noche es tuya, Matías. Bueno, empezamos. A ver si me permiten el compartir la pantalla. ¿Puedes compartir? Quiero saber si en este momento está saliendo ahí. No, ¿no? Vos está saliendo muy bien. Lo que no sale todavía es el PowerPoint. A ver. Dame un segundo, a ver. Para compartir. Sí. Corina, estamos viendo el tema de compartir la pantalla, ya empezamos, ¿eh? Mientras tanto seguimos viendo gente del Bolsón de Río Negro, estamos viendo gente de Pilar. No, Pilar, Paraguay. No de Pilar, Argentina, Pilar, Paraguay. Almafuerte, Córdoba. Bueno, Mario Vargas, obviamente. Que él nos ponga que son unos genios, ya hoy ya tengo el día hecho. Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Suipacha, Río Cuarto, Paysandú, Santa Fe Reconquista. Qué lindo, la verdad, no saben lo reconfortados que estamos todos los que contribuimos a que juntos tengamos este espacio diferente, como dijo Jorge Lowenstein en su momento. En estos cursos uno aprende más que en los congresos donde uno se informa, y acá uno tiene la posibilidad de aprender un poquito más. Lo dijo Jorge Lowenstein, yo no lo digo eso. Bueno, pues sería un poco soberbio. Bueno, Matías, ¿estás? Bueno, Martín, ¿comenzamos? Dale, vamos. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Les decía hoy, antes de este pequeño inconveniente, que feliz de estar compartiendo con ustedes estos minutos. Es cierto que hace muchos años que le dedico mucho tiempo a la investigación de la aurícula izquierda, y es el tema que generalmente me convocan para charlar. En esta oportunidad, y siendo la última charla del curso, creo que va a ser la oportunidad en la cual va a ser la charla menos académica de todas, y donde me voy a tomar algún tiempo para contarles algunas anécdotas junto con las cuestiones académicas propias de la investigación de la aurícula izquierda que me han llevado a mí, en la línea del tiempo, a desarrollar este tipo de estudio, en el cual hemos compartido tanto. Y vamos a empezar de esta manera. Este es un esquema de la aurícula izquierda, de cómo empezamos a trabajar nosotros en el año 2000 para la intervención de la fibrilación auricular en pacientes que requerían o un reemplazo valvular o una cirugía de revascularización miocárdica. Estos pacientes, ustedes pueden ver en este esquema en rojo las líneas de ablación por radiofrecuencia que realizábamos para intentar aislar los focos de reentrada de la fibrilación auricular. En azul, la línea donde se hace la exéresis de la orejuela izquierda. Y esto fue realmente el procedimiento que me llevó a mí a indagar y a investigar en toda esta temática, porque armamos un gran equipo de trabajo con cirujanos cardiovasculares, cardiólogos clínicos, médicos de imágenes cardíacas y electrofisiólogos, para intentar llevar adelante una empresa y un procedimiento para aquella época sumamente ambicioso. Ustedes saben que la técnica esta, que es la técnica de Mace 4 modificada, fue
ideada por James Cox en Washington. James Cox tuvo una colaboración conmigo permanente vía mail en aquellas épocas, donde yo le iba contando todo lo que íbamos haciendo y donde teníamos dudas, donde las cosas no nos iban como queríamos, y juntos aprendimos un montón. Voy a empezar a tratar de transmitirle cómo fueron los comienzos de los cuales empezamos a estudiar la aurícula izquierda y por qué en este marco. Bien. Nosotros empezamos a hacer esta cirugía en pacientes que tenían fibrilación auricular paroxística o persistente, en una población muy poco seleccionada, pacientes muy enfermos, añosos, con gran cantidad de población reumática, y lo seguíamos muy estrictamente a lo largo de un año, y teníamos resultados en términos de reconversión eléctrica muy buenos. Como presentamos en este trabajo, teníamos al año 86% de los pacientes en ritmo sinusal. La tasa de éxito eléctrico, la verdad, era muy alta. Cuando citábamos al control a los pacientes posterior al procedimiento, muchas veces nos encontrábamos con esta circunstancia. Miren lo que hacíamos en el año 2001. Les hacíamos un Doppler tisular del anillo mitral lateral y encontrábamos que de golpe, donde tendría que estar la onda A' de contracción de la aurícula izquierda, había un silencio de actividad mecánica. Con pacientes en ritmo sinusal al momento del estudio. Entonces empezamos a decir, bueno, aquí hay una discordancia entre los fenómenos eléctricos que estamos objetivando en el electro y en el Holter de 3 canales, versus lo que estamos observando en la mecánica auricular en tiempo real. Bien, aquí empezaron a surgir las primeras dudas. ¿Qué es lo que pasa? En Chicago en el 2011 presentamos nuestro trabajo y dijimos, miren, la cirugía de MACE 4 en pacientes con patología reumática que van a reemplazo valvular andan súper bien en cuanto a la conversión eléctrica, pero el 42% de los pacientes que están en ritmo sinusal no tienen evidencias de contracción de la aurícula izquierda. ¿Qué hacemos? Porque realmente apuntábamos a esta instancia a poder evitar la anticoagulación en los pacientes con prótesis biológica y demás, y nos encontrábamos con esta paradoja. Esto fue un hallazgo que compartimos incluso con colegas de Norteamérica que tenían más casos de MACE 4 que nosotros, y ellos estaban ante una situación similar, con algo menor de porcentaje, probablemente por poblaciones mucho más seleccionadas y mucho más jóvenes de lo que estábamos trabajando nosotros. Este fue el caso que terminó de abrir un poco mi forma de ver este tema de la aurícula izquierda y cuando empecé a trabajar con mucho ahínco en esto. Esta es una imagen muy vieja, yo era muy joven en ese momento, de una paciente de 60 años que tenía una enfermedad por prolapso de válvula mitral, una insuficiencia mitral severa, tenía además una fibrilación auricular paroxística, y propusimos hacer una reparación de válvula mitral más cirugía de MACE 4, con el fin de solucionar su insuficiencia mitral y con el fin de solucionar su alteración del ritmo cardíaco. Cuando nos juntamos con el equipo para diagramar los pormenores de la cirugía y analizamos la información que teníamos por los métodos de imágenes, a mí me llamó la atención algo. Teníamos una gran información de las características de cómo estaba la válvula mitral, gran información de la insuficiencia mitral, orificio regurgitante efectivo, fracción regurgitante, gran cantidad de información acerca del ventrículo, de su estado contráctil. Eran las primeras etapas del strain ventricular, había información de strain ventricular. Cuando nos ponemos a evaluar la información que contábamos de aurícula izquierda, lo que decía era diámetro anteroposterior 44 milímetros. Nada más. Con lo cual dije, bueno, acá hay como una subestimación del sustrato en el cual vamos a trabajar. Esta paciente ingresa a la cirugía, nosotros filmábamos todos los procedimientos quirúrgicos en ese momento. Este es el elemento con el cual estas mandíbulas envían la radiofrecuencia para ablacionar el tejido, y el cirujano nos decía, la aurícula izquierda de esta paciente es imposible de tratar. Cuando yo intento colocar el tejido auricular dentro de las mandíbulas del dispositivo, el tejido se rompe, y encima me encuentro con una aurícula que tiene una enorme elongación en sentido cefalocaudal
de una forma que no es lo que estamos habituados a ver en este tipo de casos. La paciente pudo repararse la válvula, obviamente no se pudo concretar el procedimiento para erradicar su arritmia, y enviamos al tejido a analizar histológicamente. Nos encontramos con esto, algo que no esperábamos. El tejido de la aurícula izquierda estaba densamente infiltrado por células linfocitarias, por tejido inflamatorio, el miocardio auricular estaba hipertrofiado y prácticamente no había signos de fibrosis. A posteriori, terminamos diagnosticando que la mujer tenía una enfermedad por depósito de esfingolípidos que había atacado a la aurícula izquierda en forma predominante y no otro tipo de áreas, y a partir de este caso fue cuando dije, bueno, evidentemente hay que estudiar mucho mejor la aurícula izquierda porque conocemos tan poco de ella que no estamos pudiendo generar la información suficiente para ser exitosos en nuestros tratamientos. Lo que sucede en la realidad de la aurícula izquierda es una cámara extremadamente compleja, no tiene una morfología en cuanto a su geometría adecuadamente definida, posee áreas histológicamente que es tejido auricular propio, pero áreas donde el tejido es de etiología más bien de índole venosa. Sus fibras llevan muchas veces una disposición errática en cuanto a no siguiendo un eje determinado, posee un ligamento, el ligamento de Bachmann en su cara anterior, un ligamento muy importante. En definitiva, es una estructura de una complejidad que hay que analizarla en detalle y sabiendo que desde el método de imágenes vamos a trabajar sobre algo complejo de definir. Esto ya es muy conocido por todos. Ustedes saben que antes nosotros decíamos, bueno, la aurícula izquierda tiene un rol mayoritariamente pasivo en el ciclo cardíaco, o sea, recibe sangre durante la sístole ventricular, durante la diástole permite un llenado ventricular izquierdo pasivo y luego contribuye entre el 25 y el 30% de llenado ventricular con la contracción de la misma. Bueno, la realidad empezamos a ver que hay tres fases muy bien definidas, esto lo sabemos muy bien: la fase de conducción, cuando es el vaciamiento pasivo, la fase de contracción, cuando la aurícula izquierda se contrae, y una fase muy importante, que tiene más auge en los últimos años, que es la fase de reservorio, que es cuando el tejido auricular se distiende, aceptando la sangre que llega de las venas pulmonares durante la sístole del ventrículo izquierdo, para finalmente llegar al máximo volumen antes de la apertura de la válvula mitral. Bien, estas tres fases de conducción, contracción y reservorio están íntimamente ligadas al sistema nervioso autónomo y al sistema renina-angiotensina, y actúa como un barómetro sensando presión y sensando volumen. De esta forma permite trabajar en la homeostasis del volumen intravascular y colaborando ante situaciones de sobrecarga hídrica, etcétera, etcétera, con lo cual la aurícula izquierda está muy lejos de tener un rol pasivo durante el ciclo cardíaco. También la aurícula izquierda es un tejido que tiene una fecha calendario. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es un tejido histológicamente muy activo, donde pasa de ser predominantemente de tejido muscular y fibras elásticas, con el correr de las décadas empieza a sumar fibrosis, a presentar signos de atrofia muscular, a presentar vacuolización y posteriormente depósito incluso de tejido amiloide en las edades más tardías del ser humano, con lo cual tenemos que tener en cuenta que tenemos que considerar la edad de la aurícula del paciente con el que vamos a trabajar. Todos estos fenómenos así. De esta forma pasamos de la aurícula histológicamente de un paciente muy joven, como pueden ver acá, a la de un paciente añoso. Esto cambia radicalmente, parece otro tipo de tejido el que estamos estudiando. Bien, esta es la evolución natural del tejido de la aurícula izquierda. Pero no solamente tenemos que hablar histológicamente, bioquímicamente el tejido auricular es sumamente activo. Ustedes saben que ante ciertas situaciones como arritmias supraventriculares o ciertas valvulopatías con ectasia de sangre en la luz auricular, el endotelio auricular suele empezar a sufrir una serie de cambios: expresión de moléculas de adhesión, expresión de moléculas que afectan la cascada de activación de la coagulación y pérdida de la liberación del óxido nítrico. Todos estos fenómenos van de la mano no solamente de los cambios en la estructura del tejido, sino cambia también el accionar bioquímico del tejido auricular. Hay 4 tipos de miopatías descritas.
Hay una clase 1, que es una miopatía del tejido auricular, que es predominantemente por alteraciones del músculo propiamente dicho. Una clase 2, donde predominantemente esto es por depósito de fibras, colágeno. Una clase 3, que es más bien mixta, entre hipertrofia muscular y depósito de fibras, y una clase 4, más rara, que es básicamente depósito de tejido inflamatorio y también depósito de tejido amiloide en las edades tardías. ¿Cómo hacemos el approach, entonces, de estudio de la aurícula izquierda? Se da en 3 niveles. Tenemos que intentar responder incógnitas acerca del tamaño, de la función y de la estructura del tejido. Hoy en día tenemos herramientas dentro del ultrasonido que nos permiten acercarnos con bastante precisión al análisis de estos 3 niveles, y ahora vamos a empezar a charlar un poco de eso. Ustedes saben que lo primero que, históricamente en la evolución del estudio de la aurícula izquierda, si nos planteamos acerca del tamaño de la aurícula izquierda. Bien, el tamaño, ¿por qué? Porque como vamos a ver ahora, tiene un montón de implicancias pronósticas. La aurícula izquierda no tiene un crecimiento caprichoso dentro del tórax. Crece en realidad como puede. Primero porque tiene condicionantes anatómicos en cuanto al esófago y al mediastino anterior. Segundo porque tiene partes de tejido que es más endeble que otra, es mucho más factible el crecimiento en el sentido cefalocaudal que en el crecimiento lateral, para darles un ejemplo. Y aquí ingresamos entonces cómo vamos a hacer la valoración del tamaño de la aurícula izquierda con la herramienta más accesible que tenemos, que es la ecografía bidimensional. Históricamente nos manejamos en el modo M. Recuerden cómo nos fue con el modo M en el caso que yo les conté allá por el 2001. El diámetro anteroposterior en el modo M realmente tiene enorme dificultad para valorar el grado de alteración del tamaño de la aurícula izquierda. Es un método que deberíamos ir pensando paulatinamente en abandonar. Está el método elipsoide, el cálculo de área, que es un poco más cercano, pero también tiene bastante deficiencia porque hace mucho asunción geométrica que no es la realidad. Y finalmente con el método de Simpson, el método de volumen indexado por superficie corporal, con el método de discos, es donde en la metodología bidimensional podemos obtener una valoración un poco más precisa del verdadero tamaño. ¿Y por qué es importante el tamaño de la aurícula izquierda? Porque sabemos Matías, que... Sí. Matías, volví un punto para atrás en la diapo última. Recién hablabas del crecimiento de la aurícula de cefalocaudal, ¿no? Sí. Un poco. Y cuestionaste un poco el tema del modo M en la medida que es, en parte, es anteroposterior, ¿no? En la medida que estamos midiendo en el parasternal. Exacto. En su momento, Araceli y Boraita Pérez había hablado de que la medida anteroposterior sería la más fidedigna para tener de todas las medidas, sacando, por supuesto, volumen, que es lo mejor, no hay dudas. Pero en cuanto a un diámetro, como seguimiento de un paciente, el diámetro anteroposterior de la aurícula. ¿Qué opinás de esto? Y contarnos de vuelta el tema del modo M para que quede bien claro. Bien, no coincido en absoluto. Bueno, esa es la idea, ¿no? Justamente. Claro. El modo M, cuando nosotros tenemos pacientes con tamaño de aurícula normal, el modo M nos da un valor normal. Eso es lo más preciso que les puedo transmitir en este momento. Si la aurícula del paciente tiene tamaño normal, el modo M va a dar normal. Ahora, si el paciente tiene aumento del tamaño de la aurícula izquierda, el modo M no nos sirve para caracterizar la magnitud y la estratificación del grado. Hay 3 grados principales de crecimiento: leve, moderado y severo. El modo M no sirve para eso, nos sirve para el seguimiento longitudinal de los pacientes, porque no logra ser lo suficientemente efectivo para poder caracterizar el grado de crecimiento y no es reproducible incluso dentro del mismo observador. Y te lo voy a mostrar con una diapositiva, si me permitís. Y otra cosa más, y una cosa más que nos pasa habitualmente es que cuando la raíz de aorta está aumentada de tamaño y hay una desproporción en esa proporción normal, que es 2-3, 2 de raíz y 3 de aurícula izquierda, que es el eco normal de un chico joven, cuando vos tenés aumento de la raíz de aorta, se te complica también el diámetro de la aurícula. O sea, no sirve para nada. Ahí sí que no sirve para nada. Absolutamente. Y observen esto. Para los que están familiarizados con metodología estadística, esta es el área bajo la curva ROC
del modo M, del método de área y del método de volumen indexado por superficie corporal. Observen el valor de área bajo la curva ROC que tiene el modo M, 0.59. Para caracterizar el grado de aumento de tamaño de la aurícula izquierda es prácticamente como tirar una moneda al azar. Ese valor, 0.59. Malísimo. Así que realmente debemos considerar que en pacientes que tienen aurícula izquierda aumentada de tamaño, el modo M no nos sirve para el seguimiento. Sirve solamente para confirmar cuando el paciente tiene tamaño normal, seguro que el modo M nos va a dar normal. Nada más que para eso. Es una práctica que considero y recomiendo que para este tipo de casos, cuando estamos hablando de pacientes con patología, no lo tendríamos que hacer. Ya ni se habla de esto. Bien, entonces, esto del tamaño lo recalcamos mucho, es predictor de mortalidad y de morbilidad, nos da una idea bastante cercana acerca de la función integrada en cuanto a la duración y la magnitud de la disfunción diastólica, y sobre todo porque para los procedimientos invasivos en el tratamiento de las arritmias supraventriculares, valoración del tamaño es un predictor del éxito de la estrategia. Obviamente que estamos hablando de eco, pero no podemos dejar de mencionar todo lo que aprendimos cuando irrumpió la tomografía con reconstrucción tridimensional y la resonancia, sobre todo con contraste y realce tardío, todo lo que nos enseñó acerca de la aurícula izquierda, que vamos a hacer una integración de esto sobre el final. Tal es así que estos métodos nos enseñaron tanto que incluso hoy podemos, con resonancia y realce tardío, caracterizar y mapear el grado de fibrosis de la aurícula en 4 grados según la clasificación de Utah, y sabemos que para los grados 3 y 4, que son los pacientes que tienen una relación de 20, 30 o más de 30% de fibrosis del tejido auricular, incluso no están recomendados los procedimientos de ablación de fibrilación auricular, porque sabemos que la tasa de éxito es notablemente baja. Pero ¿qué sucede con esto? Esto no está disponible en la mayoría de los lugares. Realmente yo me dedico a trabajar sobre aurícula izquierda y muy pocas veces tengo posibilidades de acceder a esta metodología. Entonces, vamos a trabajar con las herramientas que más fácilmente podemos tener en nuestros servicios. El eco 3D para la valoración de la aurícula izquierda irrumpió en un momento donde nos enseñó un montón. Nos enseñó un montón porque nos enseñó primero a observar mejor la geometría de la aurícula izquierda en tiempo real, sin recurrir a procedimientos más costosos y a medir mucho mejor lo que pensábamos que medíamos bien, nos dábamos cuenta que no lo medíamos tan bien. El eco 3D, siempre recuerdo el trabajo de Lang, donde comparó el volumen de la aurícula izquierda indexado bidimensional, tridimensional, comparado con la resonancia magnética. Y estos son los resultados. El método tridimensional para evaluar el volumen de la aurícula izquierda correlaciona adecuadamente bien con los volúmenes medidos por resonancia magnética, como pueden ver aquí, y el método de 2D tiene una dispersión, este es el esquema de Bland-Altman, una dispersión mucho mayor, o sea, hay gran dificultad a veces para, con el método bidimensional, poder acercarnos a casi la perfección por volumen que nos da del tamaño de la aurícula izquierda por resonancia. Y lo más importante aún todavía, que quiero descartar del eco 3D, es la escasa variabilidad que hay interobservado en un tema fundamental. Una vez que nos entrenamos con la metodología, nos armamos de paciencia porque consume tiempo hacer todo el procedimiento para obtener los resultados, la variabilidad interobservador es muy baja y esto no es un tema menor para poder reproducir resultados y seguir los pacientes en el largo plazo. ¿Cuántas veces nos encontramos con el hecho de decir, bueno, confirmamos que la aurícula izquierda está aumentada de tamaño? Y ahí empezamos a decir, sí, bueno, es una aurícula remodelada. Bien. Hablar de remodelado auricular izquierdo basándonos solamente en el aumento de tamaño es una subestimación de un proceso muchísimo más complejo. El remodelado auricular tiene un componente que es el remodelado anatómico, dado por una serie de cambios estructurales en las fibras que llevan al aumento de volumen de la aurícula izquierda, que lo estudiamos con los métodos bidimensionales y tridimensionales, lleva al aumento del tejido
de fibrosis, que podemos conocerlo como les conté, con la resonancia con resonancia tardío. Pero además el remodelado auricular implica un cambio en las características de conducción eléctrica del tejido auricular. El tejido auricular cambia su refractariedad, la conducción se vuelve más lenta, y ambos fenómenos, los cambios anatómicos y los cambios eléctricos, actúan en su conjunto, generando una especie de feedback positivo, empeorando cada vez más la condición. Esto hace que no solamente la aurícula aumente su tamaño, sino que la aurícula se vuelva eléctricamente errática. Y para complicarlo más aún, el remodelado auricular no solamente requiere de cambios eléctricos ni de cambios anatómicos, sino que también hoy hablamos de remodelado del endotelio auricular. Las aurículas que sufren este padecimiento tienen escasa liberación de óxido nítrico y gran expresión de moléculas de adhesión. Todo esto incluye el remodelado auricular. Por eso cuando hablamos de remodelado auricular, recordemos que estamos hablando de una situación sumamente compleja que abarca casi todos los niveles biológicos. Y por eso es que ya hace un tiempo planteamos el síndrome de disfunción de la aurícula izquierda, prácticamente como una enfermedad en sí misma. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos encontramos con pacientes que tienen disnea, tienen intolerancia a la actividad física, empiezan a perder capacidad funcional, y son pacientes que ni tienen hipertensión, ni están en insuficiencia cardíaca, ni tienen condiciones de ventrículo izquierdo que soporten el hecho de pensar que el problema está ahí. Bien, este síndrome de disfunción de aurícula izquierda suele comenzar con alteraciones muchas veces a nivel eléctrico, en bloqueos interauriculares, con el depósito de fibras por condiciones genéticas, por condición propia del envejecimiento. Lo cierto es que esto empieza a afectar tanto la función contráctil de la aurícula izquierda, cambia las condiciones de llenado ventricular, la conducción empieza a hacerse errática porque empiezan a aparecer episodios de extrasistolia supraventricular frecuente. Si el tejido empieza a fibrosarse porque cambian las condiciones eléctricas, la función de reservorio se altera, y estos pacientes terminan teniendo un aumento en su perfil trombogénico, tienen cambios en la hemodinamia del ventrículo izquierdo, tienen aumento en las presiones pulmonares, y son pacientes que por lo general lo que dicen es que tienen poca tolerancia al ejercicio físico, tienen disnea, o sea, están en insuficiencia cardíaca, pero no por causa ventricular, es la aurícula la que está disfuncionando, y muchas veces sufren stroke o sufren el comienzo de una fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo enfocamos esta entidad así a priori tan compleja como estoy tratando de que puedan entenderlo? Cuando empezamos a trabajar con eco 3D y aurícula izquierda, empezamos a ver esto, y es, bueno, acá estamos viendo realmente, observen, esta aurícula tiene un crecimiento lejos de ser homogéneo, tiene un crecimiento caprichoso. Observen las características de este tejido, en cuanto al cambio en los volúmenes, cerca del anillo mitral cambia muy poco, en la parte cefálica aumenta y cambia un montón. Pero además podemos de alguna forma empezar a ver este tema de los segmentos, cómo se comportan los distintos segmentos de la aurícula durante el ciclo cardíaco. Yo le voy a mostrar esto. En el panel a la izquierda, este es un paciente con un volumen de aurícula normal en ritmo sinusal. Bien. Este paciente tiene una fracción de vaciamiento de la aurícula izquierda normal, cercana al 70%, esto es lo normal, y observen cómo se comportan los distintos componentes de las distintas caras del tejido de la aurícula izquierda, cómo se comporta homogéneamente. Esta aurícula izquierda está comportando normal. En el panel del medio es un paciente con un incremento leve del tamaño de la aurícula izquierda, que se encuentra en ritmo sinusal, pero observen que la fracción de vaciamiento ya bajó casi a menos del 50%. Y el comportamiento de los distintos componentes del tejido auricular de las distintas caras ya empieza a volverse errático. Observen en el panel de la derecha un paciente con un aumento severo en el tamaño de la aurícula, en fibrilación auricular,
cómo todos los segmentos actúan en forma errática e independiente uno del otro, y cómo la fracción de vaciamiento se ha vuelto sumamente baja. Estos cambios los aprendimos y los confirmamos de la mano del Eco 3D. Los invito a quienes posean en sus servicios Eco 3D que empiecen a estudiar la aurícula izquierda con esta metodología, porque para el seguimiento a lo largo de la historia del paciente con patologías, sobre todo eléctricas, los va a auxiliar y ayudar un montón. Obviamente que no está disponible en todos los lugares, consume tiempo, no podemos hacerlo adecuadamente con cualquier tipo de frecuencia cardíaca, pero creo que el Eco 3D, como dirección futura, tanto en la evaluación de la asincronía auricular, como en la detección de lo que llamamos remodelado anatómico reverso, nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué es el remodelado anatómico reverso? Es cuando nosotros evaluamos el volumen de la aurícula izquierda de un paciente que va a un procedimiento de ablación de fibrilación auricular. Ese volumen, dentro de los 6 meses al año, debería reducirse en un 20%. Eso se llama remodelado anatómico reverso. El Eco 3D es el mejor método no invasivo para poder chequear esto. ¿Y por qué es importante el remodelado anatómico reverso? Porque ese paciente seguro va a conservar su ritmo sinusal en el largo plazo. Doppler tisular. Miren que, ¿quién no tiene Doppler tisular en su servicio? Tenemos todos. ¿Han escuchado hablar de conducción electromecánica de la aurícula izquierda? Probablemente no. Voy a tratar de comentarles este método que yo suelo utilizar, sumamente sencillo, y miren de qué se trata. Lo que hacemos es hacer un Doppler tisular del anillo mitral lateral, sincronizado con el electrocardiograma, por supuesto, y medimos el tiempo que transcurre desde el comienzo de la onda P, que sería el fenómeno eléctrico, hasta que finalmente se manifiesta la onda A' de contracción de la aurícula izquierda, que es lo que tardaría entonces el estímulo eléctrico en propagarse por todo el tejido auricular y transformarse finalmente en la contracción. Esto habla de, obviamente, una integridad anátomo-funcional de la aurícula izquierda. Bien, está demostrado que cuando el tiempo de conducción electromecánica es menor de 138 milisegundos, tenemos una alta sensibilidad y especificidad para saber que estos pacientes tienen tejido auricular indemne, y esto correlaciona altamente con las posibilidades de recuperar ritmo sinusal en pacientes sin fibrilación auricular, con un área bajo la curva ROC con un valor excelente. Este es un paciente nuestro de Trinidad que seguí mucho tiempo. El paciente tiene una aurícula izquierda moderadamente dilatada, 38.5 milímetros indexado. Cuando hicimos el procedimiento de cardioversión eléctrica, al poco tiempo medimos la conducción electromecánica, estaba en 133 milisegundos. Este paciente lo seguía entre 2 y 3 años, no tuvo recidiva de la fibrilación auricular, bajo tratamiento antiarrítmico, es un paciente que anduvo excelentemente bien. Miren este otro paciente. Tiene prácticamente el mismo tamaño de la aurícula izquierda, 39 milímetros indexado, pero el tiempo de conducción está exageradamente prolongado, 151 milisegundos. Este paciente recuperó el ritmo sinusal, pero lo tuvo solamente algunas semanas. Enseguida se volvió a fibrilar. Miren que con qué método tan sencillo y tan fácil podemos nosotros evaluar a nuestros pacientes ante la posibilidad de que puedan conservar ritmo sinusal luego de una cardioversión eléctrica. Vamos a ir un poco más allá y vamos a ingresar en tecnología un poco más reciente, que es la aplicación de las técnicas de speckle tracking del ventrículo izquierdo en la aurícula izquierda. Y voy a invitarlos a que empiecen a empaparse de esta metodología. Afortunadamente, los software para realizar el strain cada vez están más accesibles en los distintos equipos que están a la venta, y así fue como antes, hace años atrás, era súper difícil conseguir Doppler tisular, y hoy lo traen todos. Con el strain estimo que va a ir de a poco pasando lo mismo. Y miren qué importante que es en tema de la aurícula izquierda. El strain de la aurícula izquierda, usted, si lo realiza gatillando en el ciclo cardíaco de onda R a onda R, va a poder analizar las 3 fases de actividad fisiológica de la aurícula izquierda. Va a poder analizar la deflexión positiva que genera
la fase de reservorio, que es cuando se elonga el tejido auricular aceptando la sangre, el valor positivo, que es de la fase de conducción, cuando empieza a expulsarse la sangre, y la deflexión negativa propia de la contracción del tejido auricular. Las tres fases podemos evaluar con el strain longitudinal, de una forma que es realmente sencilla. Les invito a hacerlo, no es fácil, lleva tiempo comenzar a familiarizarse con la técnica. Recuerden que el eje de la aurícula izquierda no coincide con el eje del ventrículo izquierdo, con lo cual debemos tener, de ser muy conscientes de eso a la hora de la evaluación, de cómo vamos a orientarnos en la aurícula para medir. Que la detección de la línea del endocardio va a ir desde el anillo mitral hacia la otra parte contralateral del anillo mitral sin incluirlo. Si las venas pulmonares se observan en nuestra imagen en 4 cámaras, no debemos incluirla tampoco. Y finalmente, está recomendado no trabajar con zoom. Como en este caso que vemos, hay que trabajar sin zoom, no hay que hacer el zoom en la aurícula izquierda, porque el software tiene problemas de detección cuando aumentamos tanto el tamaño de la aurícula. Y ahora ustedes me dicen, bueno, sí, bárbaro, lo hacemos, ¿y cuál sé acerca del resultado que obtengo? Bueno, afortunadamente, como esto ya está instalado hace algunos años, ya hay una serie de metaanálisis que demuestran cuáles son los valores normales. Acá, con más de 2.500 pacientes, ya sabemos que la función de reservorio les va a dar un valor positivo que anda aproximadamente cerca del 40%. Que en la función de conducción ese valor cae prácticamente a la mitad y que el valor de strain longitudinal de la fase de contracción normal es aproximadamente el 17%. Y estos son los intervalos de confianza. Tengamos en cuenta estos valores porque son los valores que podemos aplicar hoy en la práctica diaria. No necesitamos indagar prácticamente más nada. Esto ya está demostrado, los puntos de corte cuáles son. En el panel de la izquierda ustedes tienen un paciente normal con una fase de reservorio en la cual se distiende la aurícula extremadamente buena, valorando el 80%. En el panel de la derecha ustedes tienen un paciente con una miocardiopatía dilatada donde ustedes ven cómo cae el strain longitudinal al 20%. Bien, así es como nosotros podemos empezar a evaluar el grado de enfermedad que tiene la aurícula izquierda de nuestro paciente. ¿Cuáles son los campos donde yo veo más promisorio la aplicación de las técnicas de strain? Bien, ¿qué sucede con el fenómeno anomalías diastólicas, pacientes con insuficiencia cardíaca con función contráctil preservada? Sabemos que lo que normalmente encontramos en las aurículas izquierdas de esos pacientes es el aumento de volumen. Bien. Ustedes saben que el strain longitudinal de la aurícula izquierda en pacientes que tienen alteraciones de la función de relajación del ventrículo izquierdo precede en años al aumento del volumen. En este trabajo, muy interesante, lo que hicieron fue seguir a pacientes con anomalías de relajación y observaron que los pacientes que tenían alteraciones del strain no necesariamente todos tenían aumento del volumen de la aurícula izquierda. Observen que el 33% de los más de 500 pacientes evaluados tenían aurícula izquierda aumentada de tamaño, pero más del 60% tenían alteración, deterioro del strain tan bajo como menos del 23%. Y siguieron prospectivamente estos pacientes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que estos pacientes, a pesar de tener tamaño de aurícula izquierda normal, pero con strain deteriorado, tenían intolerancia a la actividad física, empezaron a tener disnea de esfuerzo y empezaron a tener riesgo de internación por insuficiencia cardíaca. Así que en los pacientes donde detectamos que hay alteraciones de relajación y que con factores de riesgo pensamos que pueden llegar a desarrollar algún tipo de grado de insuficiencia cardíaca en función de preservada,
la valoración de la aurícula izquierda a través del strain longitudinal nos puede predecir en años a los pacientes que van a evolucionar mal. ¿Y para qué sirve esto? Para instalar medidas precoces de tratamiento agresivo para tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad. Otra cosa no menor. ¿Cuántas veces nos encontramos con los pacientes que tienen accidente cerebrovascular de causa incierta? No encontramos fibrilación auricular. Sí. Espera, antes de pasar al tema este que vas a hablar ahora, muchos nos están preguntando si puedes volver un poquito para atrás por el tema de, antes del strain, de la conducción electromecánica, si podés mostrar de vuelta cómo se mide. Nos están pidiendo varios médicos que muestres de vuelta cómo medís la conducción electromecánica. Mientras la buscas, yo te cuento también que hay otra cosa también, si pudiste medir la conducción electromecánica versus el strain, porque si el strain se anticipa mucho a la dilatación de la aurícula izquierda, ¿qué pasa con la conducción electromecánica, no? Mirá, es un trabajo que yo no hice, creo que es interesante, pero voy a intentar demostrarles al final cómo están íntimamente vinculados. Creo que sí, que el deterioro en la conducción, el deterioro en la conducción electromecánica está sumamente relacionado con el deterioro del strain longitudinal. Perfecto. Para repasar, les cuento entonces. Ustedes, el paciente, la imagen de 4 cámaras, hacen un Doppler tisular del anillo mitral lateral e identifican las 3 ondas. El paciente conecta en el electrocardiograma del equipo y lo que tienen que hacer es muy sencillo, es medir desde el comienzo de la onda P al comienzo de la onda de contracción de la aurícula izquierda en el anillo mitral lateral. Ese tiempo de conducción debe estar por debajo de los 138 milisegundos y eso es lo que está demostrado de tejido auricular indemne. Este caso que yo les muestro acá, tan solo 55 milisegundos, es un paciente mío que tiene 15 años de edad, ¿no? La aurícula en condición ideal. En la medida que esto comienza a enlentecerse, podemos llegar a los casos extremos como este, donde un tiempo de conducción tan prolongado nos habla de que el tejido está difusamente lesionado. Obviamente que este paciente, que les muestro acá, tiene alteración además del strain longitudinal. Si quieren sobre el final, podemos hacerle... Matías, que la frecuencia cardíaca varía el tiempo de conducción. Sí, tiene cierto grado de conducción, pero eso está, de alteración, pero eso está estudiado. Es decir, no hay cambios en la frecuencia cardíaca que puedan justificar un incremento tan prolongado. Por eso la dispersión es tan amplia, ¿no? De 50 milisegundos, como yo les mido en este caso, a 138 milisegundos, hay mucho tiempo, sí, la frecuencia cardíaca influye, pero más allá de los 138 milisegundos, no hay frecuencia cardíaca que justifique valores tan amplios, valores tan prolongados. Ahí hay enfermedad del tejido auricular. Y si no, también podemos hacer masaje del seno carotidio y comparar también, ¿no? Sí, podemos recurrir a cuanto método podamos para optimizar la adquisición del dato, ¿no? Bien, si quieren después sobre el final, repasamos las 3-4 cosas que más duda haya generado. Pero quiero que no pierdan la atención de esto. Ustedes saben que muchas veces nos encontramos con el paciente que tiene un stroke y no le encontramos la causa. Bien, este trabajo es un trabajo reciente, me encantó porque fue prospectivo y qué fue lo que hicieron. Tomaron 583 pacientes que tenían ACV de etiología incierta, a todos se les había realizado ecotransesofágico, en ninguno se habían encontrado trombosis, no había trombosis en la orejuela, no tenían foramen oval permeable, ninguna situación que justifique. Sin embargo, detectaron que había un subgrupo de pacientes que pese a tener la aurícula izquierda normal y sin trombosis y sin arritmia, sí tenían en el strain longitudinal deteriorada tanto la función de reservorio como la función contráctil. Y esos pacientes en el seguimiento prospectivo, ¿cuáles fueron los que desarrollaron fibrilación auricular? Entonces,
se consideró que muy probablemente muchos de estos pacientes que tenían el stroke de origen incierto, lo que tenían eran episodios de fibrilación auricular asintomáticos que no eran detectados oportunamente. Y entonces, en pacientes que tienen stroke de origen incierto, donde no encontramos fibrilación auricular, donde le hacemos Holter y la fibrilación auricular no está, le hicimos el transesofágico, no hay trombosis en la orejuela, encontramos que la orejuela no es, en cuanto a la morfología, de alto riesgo trombogénico, un strain longitudinal deteriorado tanto en la función de reservorio como contráctil nos tiene que hacer prestar suma atención y a ese paciente seguirlo con mucha mayor intensidad que al resto. Esto es muy importante y esto me parece que es un concepto que si no los motiva, creo que estamos perdidos, porque estas técnicas muy rápidamente van a estar al alcance de la mano de casi todos los servicios. Así que prestemos atención, empecemos a familiarizarnos con este método, desafiémonos a hacerlo, aprendamos y armemos equipos con los cardiólogos clínicos y los electrofisiólogos, porque creo que nos va a dar mucha satisfacción en el seguimiento de pacientes aprender bien a hacer esta técnica. Otros escenarios donde el strain ya está demostrado que va a ayudarnos un montón. Los pacientes con fibrilación auricular paroxística, que tienen un pronóstico distinto de los pacientes con fibrilación auricular persistente, muchas veces es el strain longitudinal deteriorado lo que nos anticipa el paciente que va a evolucionar hacia esa forma de fibrilación auricular más agresiva. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, como les conté, sabemos que los pacientes que tienen strain longitudinal en su función de reservorio deteriorada son pacientes con más riesgo de internación. Y los pacientes con insuficiencia mitral severa, asintomáticos, aquellos que tienen las funciones de reservorio más bajas, son los pacientes que van a terminar deteriorando la función contractil antes que los pacientes que tienen función de reservorio normal. Esto está demostrado ya hace varios años. Los invito a aplicar las técnicas de strain en diversos escenarios. Y si quieren más acerca del strain, hay strain de reposo-esfuerzo. Sí, señores. Tanto como nosotros evaluamos los pacientes en la detección de isquemia con nuestro ecoestrés de reposo-esfuerzo, también se hace strain de reposo-esfuerzo. Es re difícil. Pero algún día tenemos que empezar a animarnos y empezar a hacerlo. El grupo de Sugimoto publicó un trabajo, no puedo decir multipremiado, pero sí multielogiado por la comunidad, por lo preciso que fue, por la metodología y demás, en lo cual fue tomar un grupo control, un grupo de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con función contráctil del ventrículo izquierdo normal, y un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con función contráctil del ventrículo izquierdo deteriorada. Les hizo strain longitudinal en reposo y durante el esfuerzo. Observen cómo se comporta la función de reservorio, del strain longitudinal en el paciente normal. Parte de un valor normal, se incrementa durante el ejercicio y persiste elevado durante la fase de recuperación. Ese es tejido que se encuentra sano. En los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica ventricular preservada, es muy escaso el incremento de la función de reservorio. Se incrementa muy levemente a lo largo de la fase del ejercicio y en la función de la recuperación. Y en los pacientes ya con función contráctil deteriorada no hay cambio. No cambia el strain longitudinal de la aurícula izquierda, como pueden ver en los puntos en rojo aquí. No cambia. Esto nos habla en forma directa de cómo se encuentra indemne o no el tejido auricular, de su compliance y evidentemente del grado de fibrosis. Y aquí vamos a ir con algo muy importante. El strain longitudinal podemos combinarlo con el strain rate. El strain rate está bastante bien estudiado para los pacientes que fueron ablacionados de fibrilación auricular. ¿Y por qué lo empleamos en este escenario clínico? Por una situación muy importante. Recuerden que al principio yo les comentaba que un parámetro que utilizamos para saber los pacientes que se van a mantener en ritmo sinusal luego de una ablación exitosa son aquellos que tienen el remodelado anatómico negativo, aquellos que tienen disminución de los volúmenes a lo largo del tiempo.
¿Qué pasa con el strain rate de estos pacientes? En el strain rate ustedes van a tener 3 ondas para estudiar. Una es la onda sistólica. Esta onda sistólica es la que se produce en la sístole del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Esto es la dilatación de la cavidad cuando acepta la sangre en la sístole ventricular. Y 2 ondas negativas, la fase de vaciado pasivo y la fase de la contracción de aurícula izquierda. Todo esto lo podemos medir. Observen qué es lo que pasa en los pacientes que llamamos respondedores, que son los pacientes que reducen el volumen de la aurícula izquierda a lo largo del año. Los pacientes que se conservan en ritmo sinusal. El strain sistólico, la onda de strain sistólico, que corresponde a la fase de reservorio, aumenta sus valores del basal al año de evaluación. Aumenta significativamente. Y en los no respondedores prácticamente persiste sin cambio. Entonces, si estamos siguiendo un paciente en ritmo sinusal posterior a un procedimiento de ablación de fibrilación auricular, si no observamos que la onda de strain sistólico empiece a mejorar a lo largo del tiempo, es muy probable que sea un paciente no respondedor. Es un paciente que probablemente reingrese en fibrilación auricular dentro del año del procedimiento. Así que miren lo importante que es. Y ahora sí vamos a pasar a un tema no menor, que es esto. Esta es la interpretación de cómo cambió el estudio de la aurícula izquierda a lo largo de los años. Primero en los 90, mediados de los 90, básicamente nos concentrábamos si la aurícula estaba aumentada de tamaño o no. Después empezamos a prestar atención a la contractilidad, porque la contractilidad indudablemente hablaba de la posibilidad de si está conservada había menor fenómeno trombogénico. Después empezamos a entender que había que estudiarla de una forma integrada, que no era solamente la aurícula si se contraía o no se contraía, sino que había funciones de la aurícula que eran tan importantes como la contracción, y por eso hoy, en la actualidad, la función de reservorio se sabe que es predictora de un montón de situaciones adversas en la evolución de un paciente. Hasta llegar al diagnóstico de fibrosis, que creo que es el gran desafío que tenemos en ultrasonido en el momento. Esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo vamos o cómo podemos indagar si el paciente tiene fibrosis o no tiene fibrosis con las metodologías con las que contamos hoy? En este estudio, en pacientes que tenían insuficiencia mitral severa, se hizo la correlación anatomopatológica con el nivel de strain longitudinal y el grado de fibrosis, el porcentaje de fibrosis del tejido auricular. Y hay una correlación inversa en cómo el strain longitudinal se deteriora a medida que aumenta el porcentaje de fibrosis en la histología del tejido auricular. Entonces la respuesta es sí, podemos obtener información indirecta acerca del grado de fibrosis en la pared del tejido auricular de nuestros pacientes según el grado de deterioro del strain longitudinal de la función de reservorio, porque correlaciona en forma directa. Este es otro concepto que los animo a que lo adapten hoy y empiecen a tratar de llevar esto a sus respectivos servicios. Algunas misceláneas de la aurícula izquierda, cosas que generalmente no tenemos en mente, pero que son cosas que suceden. ¿Cuántos pacientes vemos con infarto de miocardio de la arteria circunfleja? Un montón. Ustedes saben que si el infarto de la arteria circunfleja es proximal, compromete la rama que le da la irrigación a la aurícula izquierda. Estos pacientes evolucionan peor que si la rama auricular está conservada en su irrigación, porque el tejido se vuelve isquémico. ¿Y qué pasa cuando el tejido se vuelve isquémico? Observen este estudio por resonancia. En este punto tienen un paciente que tiene un infarto de tercio medio descendente anterior. Observen el tamaño de la aurícula izquierda. Este es un caso control. Observen el tamaño de la aurícula izquierda. Y este de acá es un paciente con un infarto proximal de arteria circunfleja, donde está la aurícula izquierda totalmente isquémica. Observen el tamaño de esa aurícula izquierda. Estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca, tienen evolución arrítmica durante la internación y en el largo plazo, y sin embargo tienen a veces insuficiencia cardíaca de muy difícil manejo, pese a no tener una gran área del ventrículo izquierdo comprometida. Entonces tengamos en cuenta
que también la aurícula izquierda sufre fenómenos isquémicos. Y otra cosa que les quiero recordar como miscelánea, porque esto lo hemos vivido, porque en su momento en el grupo que estábamos trabajábamos mucho con ablación de fibrilación auricular, es que hay un porcentaje no menor de pacientes, hasta un 8%, que tienen un cuadro de rigidez de aurícula izquierda. Estos son pacientes que muchas veces recuperan el ritmo sinusal, pero quedan con gran intolerancia al esfuerzo y con signos de insuficiencia cardíaca. Y es una aurícula izquierda muy poco complaciente. ¿Y cómo lo estudiamos a esto? Con los métodos que les estuve explicando hasta ahora. Y podemos diagnosticarlo con eso. Y encima son pacientes que les va mal porque generalmente la fibrilación auricular recidiva. Y esto tiene que ver justamente con lo que hablamos, los cambios morfológicos, los cambios estructurales. Son aurículas izquierdas que a veces no tienen un volumen tan alto de tamaño, pero sí son aurículas con mucho tejido fibrótico. Como no puede ser de otra manera, y estamos hablando de aurícula izquierda, les tengo que mencionar 4 o 5 cosas de la orejuela. La orejuela es casi un enemigo dentro de ciertas patologías, muy difícil de estudiar si no utilizamos métodos como la resonancia, como la tomografía o como el eco transesofágico. Obviamente que tiene un rol fisiológico porque concentra un gran número de péptidos natriuréticos y también sensa presión y volumen. Recordamos que muchas veces la orejuela tiene cambios estructurales y cambios en su volumen, en su tamaño, que pueden contribuir a enfermar, y esto tenemos que estudiarlo. Hacemos eco transesofágico, tenemos que aprender a valorar adecuadamente el eje, a valorar cuántos lóbulos tiene la orejuela. La mayoría de los pacientes tienen más de un lóbulo. No es fácil analizar las orejuelas multilobuladas por eco transesofágico, pero es el método más sencillo que contamos. Tenemos que entrenarnos, tenemos que intentar tratar de verlo, y si tenemos la suerte de que podemos correlacionar con un estudio tomográfico de ese paciente, correlacionar lo que nosotros vimos en el transesofágico con lo que nos muestra la tomografía. Hoy sabemos que hay una clasificación morfológica, no basada en lóbulos, sino basada en la forma endoluminal de la orejuela, que es predictora del riesgo de trombogenicidad de esa orejuela, donde las formas de cactus y de coliflor son mucho más trombogénicas que las formas de saco de viento, de ala de pollo, que es la forma más común de encontrar. Esto es lo mismo en cuanto a la distribución. La forma de ala de pollo vendría a ser prácticamente la forma bilobulada que nosotros vemos en el eco transesofágico, y esta es la comparación de cada una de ellas. Pero creo que en esto no vale la pena detenernos mucho, sino mostrarle algo un poco más interesante. Volvemos a los métodos que tenemos para prevenir tromboembolias en pacientes. ¿Cuántas veces utilizamos el score CHA2 o CHA2-VASc para definir si vamos a anticoagular un paciente con fibrilación auricular o no? ¿Y cuántas veces tenemos pacientes con ACV donde el score de predicción es de 0, 26%? 26% de los pacientes con ACV isquémico tienen CHA2 0. ¿Qué pasa en esos pacientes? Tenemos que empezar a analizar mejor la orejuela. En primer lugar, si un paciente tiene un CHA2 0, pero cuando le hacemos el estudio transesofágico, la orejuela no tiene trombos, pero es multilobulada, es un factor de riesgo independiente para que sea la causa del cuadro isquémico, ¿sí? 4 veces casi el odds ratio para ACV en este tipo de pacientes. Segundo, en eco 3D transesofágico tenemos que medir el volumen de la aurícula izquierda, tenemos que entrenarnos para hacerlo, porque ¿qué es lo que pasa? Los pacientes muchas veces tienen aurícula izquierda normal en cuanto al tamaño, tienen un ventrículo normal, pero tienen aumento del volumen de la aurícula izquierda. La orejuela, perdón. La orejuela entre los 6 y los 9 milímetros es considerada una orejuela normal. Hay estudios que demuestran que pacientes que tienen ACV isquémico, no tienen fibrilación auricular, tienen aurícula izquierda de tamaño normal, tienen una función ventricular normal, no tienen otra causa explicable, no tienen un síndrome trombofílico, tienen orejuelas de 11 milímetros, 12 milímetros de volumen, y posiblemente ahí esté la causa. Y voy a ir más allá todavía. Se está haciendo
strain longitudinal de orejuela izquierda. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que la orejuela izquierda tiene un patrón de comportamiento donde prácticamente se vacía completamente. En la sístole se vacía, las fracciones de vaciamiento de la orejuela van del 80%. Se está viendo que muchos pacientes con ACV criptogénico tienen deterioro en los valores de strain longitudinal de la orejuela. Esto todavía está en una fase muy embrionaria, pero es lo que nos motiva a plantearnos y hacernos preguntas para seguir hacia adelante. Para terminar, la situación actual es que en los últimos años aprendimos un montón de las condiciones fisiológicas, fisiopatológicas y la forma de estudiar de la aurícula izquierda. No solamente en el ultrasonido, sino que cuando llegó la tomografía y llegó la resonancia, y la resonancia con contraste, nos dieron un aporte invalorable. Hoy sabemos muchísimo. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Dónde está el área de incertidumbre? Es que todavía este nivel de conocimientos no lo hemos llevado masivamente a la práctica diaria para el cambio de conductas y el cambio de estrategias. Entonces, el mensaje que me gustaría transmitirle es que empápense de las técnicas de evaluación de aurícula izquierda, porque la detección del síndrome de disfunción de aurícula izquierda o de la aurícula izquierda enferma nos puede ayudar a que establezcamos estrategias más agresivas, más precozmente, y podamos ayudar a nuestros pacientes a que no lleguen a eventos discapacitantes como los que estuvimos charlando hasta ahora. Bueno, muchas gracias y un placer como siempre, y esto ha sido todo lo que tenía para compartir. Una clase, la verdad, brillante, y da para un montón de preguntas, discusiones, cuestionamientos y demás, ¿no? Ahora vamos a ver si te vamos preguntando. Salimos de la pantalla final, Matías. Podés salir y compartir pantalla. Y mientras tanto, te hago una pregunta. En el trabajo que habla de la medición del strain, bueno, vamos a ir para atrás, en el aspecto clínico. Vos sabés bien que los deportistas seniors, los mayores de 50 y demás, tienen más tendencia a la fibrilación auricular, sobre todo si hacen deporte competitivo. El deporte competitivo a larga edad mostraste muy bien los cambios fisiopatológicos de la aurícula izquierda a través del tiempo. Igual podemos discutir si es una cuestión de vejez o es una cuestión de patología, qué es vejez y qué es patología cuando pasan las décadas y llegamos al final de la vida. Pero fuera de eso sabemos que los seniors que hacen deporte competitivo tienen mayores chances de fibrilación auricular. La pregunta que te hago es si has aplicado o si hay trabajos que puedan demostrarlo con strain a esos pacientes normales, totalmente normales, que tienen más chances de strain, para bajarles la carga, porque hacen entrenamiento con pasadas, hacen entrenamiento intensivo, llevan la frecuencia cardíaca de golpe a 160, en fin. Hoy por hoy el deporte, vos sabés muy bien que está muy, muy en boga, todos los promovemos, pero después de los 50 uno dice, no sé si vale la pena hacer tanto ejercicio. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Hay algún dato entonces que nos indique qué pacientes normales que hacen deporte mayores de 50 con strain vayan tener mayor chance de FA? Yo no tengo conocimientos de trabajos que puedan confirmar eso, pero sí coincido con vos que es una hipótesis muy interesante. Cada vez en el mundo del deporte, cada vez más personas de mayor edad se involucran en disciplinas de mucho esfuerzo, como el caso de maratonistas y demás. ¿Cuántas veces vienen personas de 50 y pico de años a evaluarse porque van a correr una maratón? Yo creo que es una hipótesis muy interesante el hecho de que estamos, en ese caso, trabajando con una población que muchas veces tiene factor de riesgo, que ya son hipertensos o prehipertensos. En algunos casos son pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono. Ustedes saben que los estados prediabéticos, por así decirlo, son estados que afectan histológicamente el tejido de la aurícula izquierda. No sería de extrañar que en estos casos de pacientes aparentemente normales, el strain longitudinal esté afectado en alguna medida y pueda así, de alguna forma, señalarnos pacientes en riesgo de padecer
cierto tipo de arritmias supraventriculares durante el esfuerzo. Coincido que es una hipótesis muy interesante de trabajo, pero de lo que tengo conocimiento no lo he visto publicado. Y lo otro también, Matías, es en el trabajo de strength, de reposo y de esfuerzo, de la aurícula izquierda, que por supuesto es un trabajo de investigación, pero vamos a la hipótesis en sí misma, que aunque como vos dijiste tiene muy buenas críticas. ¿Qué pasa con la presión sistólica pulmonar? Porque supuestamente los que tengan peor strain en el máximo esfuerzo de la aurícula izquierda o una aurícula izquierda rígida deberían tener mayor presión sistólica pulmonar, entendiendo que el aumento de la presión pulmonar es normal en el esfuerzo. ¿Hasta qué punto es normal? Si sube un poco más de lo que debería aumentar, quizás sea una aurícula izquierda rígida en pacientes normales. Sí, absolutamente, eso es así. De hecho, bueno, este es un trabajo que yo no publiqué, pero sí lo tengo hecho en el servicio que estoy hace muchos años. Es muy notorio. Yo hago presión pulmonar en reposo y presión pulmonar al final del esfuerzo a todos los pacientes. Obviamente que en mis edades tempranas me costaba un poco más, hoy con 20 años de cardiólogo me resulta un poco más fácil y puedo reproducir un poco mejor mis resultados. Claramente, me pasa esto, Martín, mira, y posiblemente a otros colegas les pase lo mismo. Lo que yo encuentro es que hay mucho paciente con condiciones de perfil ventricular normales que vienen a la consulta diciendo que han perdido capacidad aeróbica, que hasta hace unos meses subían 3 pisos por escalera sin problema y que ahora tienen disnea al realizar esa actividad. Y se les hace el ecoestrés de reposo-esfuerzo. No tienen isquemia, pero sí tienen un incremento muy importante de la presión pulmonar. Yo creo que esos son los pacientes que, o por condiciones de las funciones de relajación del ventrículo izquierdo, o por condiciones de la compliance auricular y de la fibrosis incipiente del tejido auricular, están teniendo ese tipo de manifestación. Y sí, el aumento de la presión pulmonar intraesfuerzo por encima de ciertos puntos nos está hablando a nosotros de que, además de que seguramente haya algunas anomalías a nivel de relajación del ventrículo izquierdo, también debe haber alteraciones en la fibrosis de la aurícula izquierda. Normalmente yo lo que veo también es cómo cambia el patrón de llenado ventricular en esos casos. Cómo pasa de un patrón normal a un patrón de retraso en relajación, o de un patrón de retraso en relajación a un patrón pseudo-normal. Eso también es bastante coincidente con el incremento de las presiones pulmonares en la prueba de reposo-esfuerzo. Muy bien. Sí, realmente es muy apasionante, ¿no? Además, bueno, nosotros coincidimos, Matías, con que está subevaluada la aurícula. Ahora recientemente con el strain automático, el strain con inteligencia artificial de Philips, acá comentan uno de los médicos que nos está siguiendo que el Vivid 7 o el G no le resultó tan, digamos, fácil para hacer strain de la aurícula izquierda. Obviamente, no todos tenemos la tecnología, de hecho, por eso hicimos hincapié en lo que vos dijiste, en evaluar la conducción electromecánica de la aurícula izquierda, que es algo fácil que todos tenemos y que podemos iniciar y compararlo con el strain, los que puedan, porque sería un trabajo muy interesante de hacer. Pero viste que ahora el nuevo Philips, por ejemplo, que tiene inteligencia artificial, todos los equipos que están saliendo con inteligencia, todos, porque todos lo van a seguir. Esto es absolutamente, no es de una marca sola, lo va a hacer G, lo va a hacer Philips, lo va a hacer Tecnoimagen, lo van a hacer todos. Es lo que se viene. Hoy lo que se viene es la inteligencia artificial. Lo va a hacer Esagote, lo hace Esagote también, todos lo van a hacer. Y esto es en los próximos 2 años. La pregunta es, en ese momento vas a medir la aurícula izquierda en segundos, el strain. Y quizás ahí tengas la posibilidad entonces de poder medir con más facilidad, ¿no? Sí, yo coincido en que la técnica de strain no es sencilla. Lleva un tiempo entrenarla y hay toda una curva de aprendizaje. Pero hay que empezar a empaparse, hay que empezar a hacerla. Martín, ¿cómo empezamos a hacer ecotrance esofágico? En los 90, ¿te acordás? Es obvio, sí. ¿Te acordás lo que teníamos?
era hacer un eco transesofágico, era una tragedia trabajar de esa manera. Yo me acuerdo los primeros transesofágicos que hice con las metodologías más antiguas, yo decía, por favor, no me piden más esto, porque era... Y mirá hoy la tecnología con la que contamos, mirá cómo se simplificó el estudio hoy. Yo creo que con el strain va a ir pasando lo mismo. Va a ir la mejoría en la tecnología y en los software nos va a ir dando más satisfacciones. Yo coincido con los colegas en los que han planteado la dificultad, es verdad. Yo también al comienzo de emplear el método me sentí un poco decepcionado, pero no hay que bajar los brazos. Creo que en breve vamos a tener la posibilidad de hacerlo con mucha mayor facilidad. Y esto entrenarnos desde etapas tempranas, para los fellows sobre todo y demás, si tienen la posibilidad de strain, empápense de esta técnica tempranamente, incorpórenla al comienzo de su formación, porque esto nos va a ayudar mucho en un futuro. De esto estoy convencido. Bien, Analía, tenemos preguntas. Hay un montón de preguntas muy específicas. Un montón de muy preguntas, técnicas. algunas se fueron respondiendo, son preguntas muy específicas de determinadas partes de la clase, pero la verdad, Matías, una clase impresionante. No es para tanto, no es para tanto. Sí. Hay muchas preguntas muy técnicas, estamos viendo acá. Por ejemplo, Mario Vargas nos pregunta, o te pregunta, cuáles son las limitaciones del strain, de la metodología del strain de la aurícula izquierda. ¿Qué limitaciones tenés? Las limitaciones son, en primer lugar, la adecuada definición del endotelio de la aurícula izquierda. Eso es fundamental. Segundo lugar, la frecuencia cardíaca. No es fácil con pacientes que tengan frecuencia cardíaca elevada. En tercer lugar, muchas veces el software no reconoce parte del tejido auricular, y eso pasa muchas veces cuando utilizamos excesivamente el zoom, en el afán de poder medir. Entonces hay que hacer sin zoom, que es lo que está recomendado. Eso creo que son las dificultades más comúnmente que enfrentamos para usar el strain en aurícula. Vamos a una pregunta un poco más terrena. Vos obviamente coincidís en que se debe medir el volumen de la aurícula izquierda en 4 cámaras y 2 cámaras. Sí. ¿Es así? Y ajustarlo por superficie corporal siempre, ¿no? Perfecto. Sin embargo, 4 cámaras es un plano intermedio, es un plano anteroposterior intermedio. En realidad, los planos ortogonales serían 3 cámaras y 2 cámaras. Ahí tenemos una contradicción. Sí. Por eso, en la metodología, el volumen de aurícula izquierda por método de Simpson tiene un área bajo la curva ROC de 0,72. Es buena, pero no lo es tanto. Es un método que asume cosas geométricas que no forman parte de la realidad. Por eso no es perfecto. Es lo mejor que tenemos dentro de metodología bidimensional, pero no es perfecto. O sea, nosotros con metodología bidimensional siempre consideremos que no estamos valorando la aurícula izquierda cercano a la perfección del tamaño. Ahora, yo les voy a hacer otro comentario, porque esto surgió, me acuerdo en un congreso una vez en Nueva York, alguien dijo, perdón, ¿cuán exacto hace falta que seamos? ¿Cuán preciso tengo que ser? ¿Qué cambia realmente si yo estoy midiendo 40 milímetros indexado versus 41.5 milímetros? No cambia nada. Por eso, hoy, el tamaño de aurícula izquierda se basa en 3 categorías: leve, moderado y severo. Eso es lo que nos cambia. Lo que nosotros tenemos que hacer es caracterizar si la aurícula izquierda está levemente aumentada, moderadamente aumentada o severamente aumentada. Si el tamaño de la aurícula izquierda con un método medí 41 y con el otro medí 42.5 no me cambia nada. Aquí la precisión, la perfección, la búsqueda de la perfección no Y también tiene pregunta implicancia Matías, clínica.
¿Qué haces con la aurícula derecha? Si la medís igual, haces lo mismo, trasladás todo lo que aprendés. Siempre trasladamos lo que aprendemos al lado izquierdo, al lado derecho. Siempre. De hecho, el ventrículo derecho fue olvidado hasta hace 20 años. La aurícula derecha ahora está siendo olvidada. Contame qué haces con la aurícula derecha. ¿Vos te pensás que yo no me olvidé de la aurícula derecha? Obvio que me olvidé de la aurícula derecha. Bien, bueno. Ni bolilla le doy. Bueno, por eso. Sí, no. A ver, así como en su momento pasó con el ventrículo derecho, empezamos a aprender cada vez más. Todo, con la aurícula derecha va a pasar lo mismo, pero hoy por hoy, todo. bolilla. Nadie le da bola, nadie, no le importa a nadie. Sí. Es así que bueno, vamos a invitar entonces a Matías para que el próximo año nos cuente también qué pasa con la aurícula derecha, que debe pasar algo parecido. Realmente es apasionante, y los datos que nos tiraste y que nos tirás, esto del infarto de la aurícula izquierda por una circunfleja proximal, también es fantástico. Además es una cosa que nos preguntábamos, ¿cuándo se infarta la aurícula izquierda? ¿En qué momento se va a infartar la aurícula izquierda? ¿Cuánto vemos eso? ¿Cuándo lo vimos? Bueno, vos lo mostraste muy bien. Algo que sospechábamos, pero no teníamos la comprobación, vos lo mostraste con resonancia, la verdad, espectacular. Bueno, son las 9 menos 3 minutos. Vamos a concluir este curso y vamos a brindar. Estamos con todos los disertantes, les pido que levanten la copa y por supuesto abran la cámara. Alma Rioja, Agustina Giancalepore, Sebastián Wolf, Martín Fernández, obviamente, Mauro Díaz Reinfijo, Ana Lía Gamarra y Sebastián Wolf, ya lo dije. Tenemos un mensaje del doctor Lowenstein que va a ser el final del curso. Les quiero agradecer muchísimo a la gente de Tecnoimagen, que realmente ha hecho un trabajo fantástico. Valoro muchísimo todo lo que han hecho detrás de cámaras, convocando a la gente, con las clases, preguntándonos, realmente un nivel de profesionalismo en docencia médica que no lo he visto en ninguna otra área, ni empresa, ni nada. No conozco ninguna empresa que se dedique a productos médicos, en este caso a equipos médicos, que tenga el profesionalismo que tiene Tecnoimagen con la docencia médica y la vocación que tiene. Esto lo digo el último minuto del curso. No me han dicho que hable de esto, me han dicho que no hable, de hecho, pero me parece que la verdad, nobleza obliga elogiar el tremendo profesionalismo de Tecnoimagen. Bueno, les doy 30 segundos a cada disertante para que se despida. Empezamos por Silvia. Doctora Majul, rápido, abran su micrófono que nos vamos. Y tengo mi copa de Campari con naranja. Prometido. Bueno, yo también tengo mi copa a pedido de Martín. Y en primer lugar, agradecerle a Martín por su generosidad y por hacernos participar siempre, a todos los disertantes que han estado brillantes, a los coanfitriones, como dijo Grace, que la verdad que nos han acompañado y han acompañado todo el curso de una manera brillante. Yo no sé si el año que viene vamos a estar, creo que ellos van a estar y nosotros vamos a estar como espectadores, y a toda la gente que nos acompañó, que la verdad sorprendente. Tu poder de convocatoria, Martín, ha sido extremo. Creo que la Rosa Negra quedó chico a alquilar el hipódromo de San Isidro la próxima vez para hacer ahora comenzaría un encuentro futuro cercano. Ahora comenzaría el After Congress con la fiesta de gala que hacíamos en Rosa Negra. Así que les digo a todos los que están escuchando, y alguien me pone, los voy a extrañar, lo cual te emociona que digan eso, que nos van a extrañar. Graciela Reyes, doctora Reyes. Bueno, qué más que agregar, Martín, que siempre es un placer enorme compartir año a año este curso. Este año ha sido una explosión y bien merecida, porque las clases han sido de un nivel superior, así que estoy muy orgullosa de pertenecer a este curso y felicito a vos y a todos los coorganizadores que siempre estuvieron brillantes. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Doctor Wolf, ¿usted qué tiene para decir? Agradecer. Para mí realmente es un placer formar parte de la mesa, de esta mesa con todos estos médicos, que es un lujo realmente. Y felicitarte a vos, felicitar a toda la gente de la organización, a la gente del servicio que siempre te acompañan en la mesa y coordinan con vos.
y la gente de Tecnoimagen, que realmente han hecho un trabajo impecable. Espero que esto se pueda reproducir en forma presencial en el próximo Rosa Negra. No es lo mismo levantar la copa por acá por Zoom que escuchar al doble de Luis Miguel, sin lugar a dudas. Pero... Bueno, acá Hugo Sempoli nos pone, ¿y ahora qué hago los miércoles a la noche? Muy bueno. Sí, no, muy bueno. ¿Puedo hacer un comentario de 10 segundos del tema que estuviste hablando con Matías? Agradecerle a Matías la disertación que hicieron. Y con respecto a la pregunta que vos hiciste de deportistas, los deportistas seniors que tienen FA son hombres. Las mujeres no tienen más FA que los hombres. Y nosotros investigamos en el post-esfuerzo inmediato de los atletas y las mujeres no tienen caída del strain en el post-esfuerzo inmediato de las ultramaratones, y los hombres sí, que es un dato curioso que nos llama mucho la atención cuando evaluamos el strain de la aurícula izquierda. Agradecerle a Matías la disertación de hoy, la verdad que estuvo buenísimo. Bueno, José Gauna nos dice, tenemos un año para estudiar todo, nos tiraron una biblioteca por la cabeza. Yo creo, José, que más que una biblioteca tiramos dudas. Dudamos de absolutamente todo lo que vemos todos los días. Doctora Alma Rioja desde Chile, despídase por favor. Yo creo que lo más difícil de todo siempre son las despedidas. Agradecimiento, unirme a lo que han comentado previamente, agradecimiento nada más. Este curso cada vez se pone mejor y va a ser complicado superar la misma barrera que usted ha puesto este año, ¿no? Ha sido un curso sin precedentes y la cantidad de personas sin precedentes también. De la Rosa Negra, sí, probablemente Luis Miguel es lo que estamos extrañando por la cantidad de personas acá. Ojalá que se duplique el año próximo, y una de las cosas más impresionantes es no solamente su capacidad disruptiva y de hacernos a partir la cabeza, y bueno, tú creías que sabías algo hasta que escuchaste a los verdaderos hablando. Y el nivel académico que cada vez es mucho más alto en estos cursos. Entonces, creo que estamos felices los que pudimos participar, encantadísimos, y vamos a estar encantados de volver a participar nuevamente si nos invitan. Así que muchísimas gracias y éxitos en el próximo. Bueno, el próximo año, con la ayuda de Tecnoimagen, que ya me dijo que sí, seguramente haremos el presencial. Lo estoy armando quizás para marzo, quizás no en Argentina por una cuestión económica. Estoy hablando de hacerlo en otra ciudad. Vamos a contarles para hacerlo, aunque sea mitad presencial y mitad en vivo por streaming, y poder reunirnos de vuelta. Doctora Agustina Giancaré, ¿qué tiene para decir usted? Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, agradecerles. Coincido con Alma y bueno, y con todos, que primero esto de cosa de disruptivo, que nos hace pensar, nos hace ver la cardiología desde otro lado, las imágenes. Para mí es un honor compartir este curso con todos ustedes, aprendo mucho y nada, me encanta, es un nivel académico altísimo y se va superando año a año, y feliz de que sea así, de que sea un éxito, de que la gente lo disfrute, de que se aprenda, de que se vea la cardiología de otro lado. Me encanta, así que muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, y antes de pasar entonces el mensaje del doctor Lowenstein, nuestros coordinadores que han estado con nosotros, les pido por favor que den su opinión, su despedida, y vamos al mensaje de Lowenstein, brindamos y nos veremos pronto. Martín Fernández, ¿comenzás vos? Martín, desde ya muchísimas gracias, la verdad que agradezco principalmente que me hayas tenido en cuenta para participar desde este lado, y también por disertar, y eso a uno le hace crecer muchísimo y aprender un montón. Y nada, a todos los expositores que fueron excelentes charlas todas, uno sigue aprendiendo continuamente y nada, la verdad que es un placer trabajar con todos ustedes. Así que bueno, Bien. encantado de seguir participando y de ayudar y seguir aprendiendo, ¿no? Mauro. Bueno, yo también, Martín, ¿cómo estás? Agradecerte. Quiero decir de que yo me estaba orientando hacia insuficiencia cardíaca y eco en un momento, y la Rosa Negra me cambió. Ahora estamos con la multiimagen cardíaca. Y realmente, después de la Rosa Negra, no hay vuelta atrás, me acuerdo. En realidad vos, con todo tu proyecto y esto de hacer multiimagen, ¿no? Para los que no soy pudieron venir a Rosa Negra, que son creciendo. muchos los que están escuchando, Rosa Negra es nuestro curso presencial, que es muy parecido a esto, pero todo en un día, que hacíamos en Buenos Aires,
y lo hemos transmitido por CICIAC en vivo también. Por eso habla Mauro. Sí, Mauro, vamos a volver a hacer Rosa Negra, no en Rosa Negra porque quebró, o cerró, o no está abierta, lo haremos en otro lado. Analía, su última opinión. Bueno, Martín, gracias por obviamente darnos este espacio. Ojalá todos hayan aprendido tanto como aprendí yo, porque sinceramente me llevo un montón de todas las clases, de gente muy buena explicando de todo. Así que bueno, te debo el Campari, Matías, porque me lo preparé y mi marido pasó por al lado y se lo llevó. Mandale un beso grande a Diego, no esperaba algo menos de él que eso, que imponer su presencia, su necesidad de beber. Yo tengo aguardiente acá por las dudas, si ven. Muy bien. Matías, también es la despedida de Matías de nuestro servicio en su segunda incursión, pero obviamente tiene la puerta siempre abierta para volver cuando él quiera, como él sabe. Hemos compartido un montón de cosas juntos, hemos ido a la par en este camino. Yo aprendí mucho de él, muchísimo de él. Hemos tenido muchísimas discusiones científicas y la verdad que fue un placer trabajar contigo. Creo que todos los que están en el servicio, Matías, sufren tu partida. Partida que obviamente es para mejorar, evolucionar y ir a nuevos horizontes, ¿no? Bueno, sí, déjame contar algo de eso. Yo les quiero agradecer yo con Martín creo que desde el 2008 empezamos. Martín no solamente desde el aspecto científico ha sido alguien muy importante en mi vida, sino también en la parte humana. La verdad que la parte humana de Martín nos has hecho mejor persona, Martín, compartir todos estos años con vos. Vos sabés que yo soy una persona de espíritu combativo, muy justiciero. Eso a veces me hace ganar amigos y enemigos, y en este camino yo siento que pude ver más lejos porque me prestaste tus hombros para hacerlo, y esa generosidad tuya la voy a llevar conmigo para siempre, así que todos los que forman parte del servicio cuentan conmigo para lo que sea, siempre vamos a estar cerca. Muchas gracias por todo lo compartido estos años, a todos. No tengo más nada para decir, pues me voy a emocionar. Me voy a tomar mi Campari. Mejor tomen el Campari, por favor. Los que tengamos café, tomamos café, brindemos con café. Bueno, por eso Matías, yo siempre digo que lo más difícil siempre son las despedidas, pero son nuevos comienzos en realidad. Así que brindemos, por favor, con la mano izquierda para que se pueda repetir. Con la derecha no. Matías, gracias por tu palabra, me hiciste emocionar, no puedo hablar mucho, gracias. Gracias a todos, nos vamos con el saludo del doctor Lowenstein, que ha sido nuestra estrella, nuestro interconsultor, nuestra guía, nuestra luz. Lo tenemos a todos como guía, a Jorge Lowenstein. La verdad que es un placer tenerlo todas las clases. Él dijo que va a extrañar mucho los miércoles. Hoy me mandó un mensaje, me dijo, los voy a extrañar. Hasta el año que viene, nos vamos con el video de Jorge Lowenstein. Gracias a todos, gracias. Salud. Buenas noches, queridos amigos. Hoy es un día muy especial, el Día Mundial del Corazón. Lamentablemente no voy a poder estar con ustedes porque tengo otro evento de tipo cultural, pero quería compartir estos pensamientos con ustedes, fundamentalmente saludarlos, desearle muchísimas felicidades en su profesión. Hemos elegido, creo, que la mejor subespecialidad de la medicina interna, que es la cardiología. He disfrutado este 11º curso anual de actualización en imagen cardíaca 2021, de todos estos últimos 14 miércoles. Realmente ha sido posible compartir conocimiento, he aprendido muchísimo. Y destaco este curso, que creo que es uno de los mejores, en el cual tuve posibilidad de tener una pequeñísima participación, precisamente por ese espíritu crítico como hilo conductor. No fue solamente un curso informativo, que sí lo fue, indudablemente, sino también formativo.
Creo que se han planteado todas las dudas, han quedado muchísimas en el tintero, pero precisamente eso es la medicina, la ciencia de las incertidumbres, siempre dudamos. Bueno, quería felicitar al doctor Martín Lombardero por organizar este espectacular curso, a todos los participantes, a los speakers que fueron realmente fabulosos, e invitarlos para próximos cursos en el año 2022, porque seguramente el doctor Lombardero nos va a regalar algún evento, y si él participa está garantizada una calidad suprema. Buenas noches a todos mis amigos y hasta muy pronto. Quiero realmente abrazarlos hoy virtualmente, pero seguramente dentro de poco tiempo en forma presencial. Muchísimas gracias. Hasta pronto.